Toda la semana antes de cumplir 40, mi esposo no paró de repetirme lo mismo. Tu regalo te va a dejar sin palabras. Lo decía con esa sonrisa de siempre, confiada, casi burlona. Yo sonreía también, imaginando quizás una cena romántica, una escapada, algo que nos hiciera recordar los años donde todo parecía posible. Pero aquella mañana, desperté en un silencio que no pertenecía a nuestra casa. No se oían risas, ni el sonido del cepillo de dientes de mi hija, ni el ruido del videojuego de jaque. Nada. La casa estaba muerta. Caleb, llamé desde la cama. Silencio. Me levanté, con esa sensación rara que uno tiene cuando algo dentro de ti ya sabe la verdad, pero tu mente se niega a entenderla. El lado de su cama estaba frío. Muy frío. Como si hubiera estado vacío toda la noche. Caminé por el pasillo, abriendo las puertas de los cuartos de mis hijos. Camas perfectamente tendidas. Closets vacíos. Y ese olor leve a perfume y a aire estancado, el olor que queda cuando alguien se va deprisa. Emma, ¿Jaque? Nadie respondió. Bajé las escaleras con el corazón golpeándome en el pecho. La cocina estaba impecable, demasiado. Ni una taza, ni un plato, ni el desayuno que Caleb prometió preparar. En la mesa encontré los ingredientes que había comprado el día anterior. Fresas frescas, pan integral, queso crema, todo sin abrir. Mi desayuno de cumpleaños, nunca hecho. Me quedé de pie, mirando esa cocina perfecta, como si fuera el escenario de una obra que acababa de terminar sin mí. Y entonces lo noté, 3 cepillos de dientes faltaban en el baño. Las maletas del closet del pasillo habían desaparecido. Sus zapatos también. Todo estaba demasiado claro, demasiado limpio, demasiado planeado. Me senté en un taburete y miré las fotos en la pared. Nuestro viaje a Disney, las vacaciones en la playa, los cumpleaños, las risas congeladas en marcos dorados. Sonreíamos todos, como si hubiéramos sido felices. Subí corriendo por mi teléfono, deseando una explicación. Mensajes de cumpleaños de mis amigos, mis padres, mis colegas. Nada de Caleb. Nada de los niños. Les escribí. Primero, a él. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Mensaje entregado. Sin respuesta. Luego a Emma. Cariño, ¿dónde se fueron todos? Leído. Sin contestar. Jaque no me haría eso. Él siempre respondía. Hijito, ¿qué está pasando? Escribí. Leído. Silencio. Fue entonces cuando lo vi. Una notificación de Instagram. El corazón me dio un salto. Era una publicación de Emma. La abrí, y mi respiración se detuvo. Allí estaban. Los 3. Caleb, Emma y Jaque. Sonriendo frente a una piscina infinita, con una ciudad dorada al fondo. Palm trees, lujo, y detrás, el Burj Al Arab. El texto bajo la foto decía. Vacaciones sorpresa con el mejor papá del mundo. Almohadilla Dubai, almohadilla lujo, almohadilla vida perfecta. Daddy's treating us since mom's boring anyway. Leí esa frase una y otra vez. Papá nos consiente porque mamá es aburrida. Mi hija. Mi esposo. Mis hijos celebrando en Dubái mientras yo soplaba velas imaginarias en una cocina vacía. La ironía era tan cruel que parecía un mal chiste. Y sin embargo, era real. Deslicé la pantalla, más fotos. Los 3 abordando un vuelo en primera clase. Brindando con copas de champán. El desayuno del hotel, risas, trajes de baño, vistas de ensueño. 12 horas atrás. Mientras yo dormía creyendo en sus promesas. Me dejé caer al suelo con el teléfono en la mano. El piso frío bajo mis pies descalzos. Las lágrimas no salían. Ni una. Solo un vacío ensordecedor. Estuvieron planeando esto. Planeando dejarme atrás. Caminé por la casa como un fantasma.
tocando los objetos que construyeron nuestra vida juntos. La manta de nuestras noches de películas, el trofeo de fútbol de Jaque, el retrato de familia que colgaba sobre la chimenea. Todo parecía burlarse de mí. Mi hermana llamó. Luego mi madre. No contesté. A las 11 de la mañana abrí una botella de vino. Era mi cumpleaños, después de todo. Me senté frente al calendario familiar, donde Caleb solía anotar todo. Cumpleaños, reuniones, viajes. Pasé las páginas hacia atrás, y ahí estaba. Toda esa semana marcada como ocupado. Sin detalles. Nunca mencionó un viaje. Nunca dijo que se iría con los niños. Nunca dijo nada. Miré el calendario un largo rato. Y lo único que sentí fue una punzada seca en el pecho. Una mezcla de rabia y claridad. Fui a su despacho buscando algo, cualquier pista. Los cajones estaban cerrados con llave, pero Caleb siempre fue predecible. Sabía exactamente dónde escondía la llave, bajo el cajón. La encontré. Y lo que descubrí dentro, me quitó el aire. Estados de cuenta. Cargos por cenas caras. Compras de joyas que nunca vi. Reservas de hotel en nuestra propia ciudad. Y 3 boletos a Dubái, comprados hace un mes. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía romperme las costillas. Entre esos papeles, un objeto pequeño y negro. Un teléfono viejo, de esos baratos. Un teléfono que nunca había visto antes. Lo encendí. No tenía contraseña. Y con cada mensaje que apareció en pantalla, mi mundo se derrumbó un poco más. Nos vemos el jueves, misma hora, mismo lugar. Póntelo rojo. Dubái va a ser increíble. Le dije a los niños que es un viaje especial solo para ellos. Ella no sospecha nada. Mensajes entre Caleb y Vanessa. Su asistente. La misma joven que yo había visto en las fiestas de la empresa. Riendo demasiado fuerte, mirando demasiado tiempo. Apagué el teléfono. El silencio se volvió pesado, como si el aire mismo me observara. Por un momento pensé en gritar, en romper algo, en desaparecer. Pero no lo hice. Respiré hondo. Y algo dentro de mí cambió. Ya no era la esposa traicionada. Era la abogada que había renunciado por amor. La mujer que conocía cada regla, cada cláusula, cada grieta legal. Y ese conocimiento iba a ser mi regalo de cumpleaños. El regalo perfecto, justicia. Esa noche no dormí. No lloré. No comí. Solo me quedé sentada frente al portátil, con una copa de vino en la mano, mirando el reflejo de una mujer que ya no reconocía. En la pantalla aún estaba abierto el correo de Caleb. Su foto profesional, su sonrisa de hombre confiado, su firma con ese título que tanto amaba. Socio principal, Barnes y Cole Eternis at Lab. Durante años lo vi admirarse a sí mismo en ese cargo, como si el poder le diera un brillo especial. Y esa arrogancia, fue justo lo que me dio la idea. Tomé una libreta y empecé a escribir, sin pensar demasiado. Paso 1. Saber todo lo que ha hecho. Paso 2. Encontrar la forma más limpia de destruirlo. Tenía algo que él había olvidado. Conocía cómo funcionaba su empresa, su estructura legal, sus cláusulas internas. Yo también fui abogada allí, antes de dejar todo por él. Antes de creer que mi lugar estaba en casa, sosteniendo lo que él construía. ¡Qué ironía! Resultó que la base de su éxito, la construí yo. Encendí su laptop del despacho. Contraseña, la fecha de nuestro aniversario. Ni siquiera se molestó en cambiarla. ¡Qué típico! Una vez dentro, abrí su correo corporativo. Y ahí estaban. Los mensajes con Vanessa, cuidadosamente archivados bajo una carpeta llamada Proyectos. Te ves increíble con ese vestido rojo. Ya tengo los boletos. Los niños creen que es un viaje de negocios. Eres mi verdadero regalo. Cada línea era un golpe más. Pero no sentía dolor.
Sentía algo distinto. Una calma peligrosa. La mente de un abogado entrenado para destruir sin dejar huellas empezó a despertar en mí. Yo ya no era una víctima. Era una estratega en modo guerra. Recordé algo. La empresa tenía una cláusula de moralidad. Un punto del contrato que prohibía relaciones entre empleados y subordinados, especialmente si afectaban la reputación del bufete. Una violación directa implicaba despido inmediato, sin indemnización. Perfecto. Busqué entre mis contactos antiguos y encontré un nombre que me hizo sonreír. Elliot Grayson. Es jefe de seguridad del bufete. Un hombre discreto, leal, y con un pequeño favor pendiente conmigo desde hacía años. Le escribí un mensaje corto. Elliot, necesito tu ayuda. Acceso a las cámaras de la oficina de Caleb. Esta noche. Sin preguntas. No pasaron ni 10 minutos antes de recibir su respuesta. Aún te debo aquella defensa, Michaela. Te lo enviaré por correo seguro. Y cumplió. Un enlace cifrado, una contraseña. Lo abrí. Los vídeos empezaron a reproducirse en la pantalla. Fecha tras fecha. Horas después del trabajo. La oficina de Caleb. Vanessa entrando, cerrando la puerta. Las luces apagándose. Y luego, el tipo de silencio que solo puede romperse con un corazón destrozándose desde adentro. Allí estaba. Mi esposo. Tocándola. Besándola. Riéndose con ella. Sentado en mi escritorio favorito, el que yo misma había elegido cuando remodelamos su oficina. Y lo peor no fue eso. Fue escucharlo decir. Michaela es aburrida. No entiende que el éxito exige sacrificios. Y Vanessa riendo. Bueno, al menos ya tienes una esposa que te plancha las camisas. Apagué el vídeo. No necesitaba ver más. Por primera vez en años, sentí una energía distinta recorrerme las venas. No era tristeza. Era poder. Era claridad. Guardé los vídeos en una carpeta cifrada. Los renombré con números aleatorios y los copié en una memoria USB. Después, abrí una nueva ventana de correo y comencé a escribir. Asunto: conducta inapropiada, Caleb Lawson. Destinatario: Richard Barnes. El socio fundador. El hombre que consideraba a Caleb como su protegido. En el cuerpo del correo escribí solo una frase. Por el bien del bufete, debería ver esto antes de la reunión ejecutiva de mañana. Confidencial. Adjunté los archivos y presioné enviar. Durante unos segundos, el sonido del correo saliendo fue lo único que se escuchó en la casa. Era como el disparo silencioso de una guerra que acababa de empezar. Me serví otra copa de vino y abrí las cortinas. El amanecer se filtraba por los ventanales, tiñendo de oro las sombras de la sala. Era hermoso. El tipo de belleza que solo tiene sentido después de destruir algo. A las 8:30 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar. Llamadas. Una tras otra. Todas del mismo número, Caleb. No contesté. Luego mensajes. ¿Qué hiciste, Michaela? Me suspendieron. ¿Qué demonios enviaste? Dime algo, por favor. Sonreí. Su desesperación sabía a justicia. Al mediodía ya era oficial. Caleb Lawson, socio de Barnes y Cole, había sido expulsado por violación de cláusulas éticas. El comunicado interno del bufete era claro. El señor Lawson ya no forma parte de esta firma. Su foto desapareció del sitio web. Su tarjeta de acceso fue bloqueada. Su nombre, borrado de la lista de socios. Y yo, seguía sentada en la misma silla, bebiendo lentamente, viendo cómo su mundo se desmoronaba con la misma elegancia con la que él destruyó el mío. No necesitaba gritar. No necesitaba confrontarlo todavía. El silencio estaba haciendo todo el trabajo por mí. Esa noche, cuando supe que su vuelo de regreso estaba confirmado, subí al ático.
Saqué las cajas que guardaban mis títulos, mis viejas credenciales, mis carpetas. Era hora de que Michaela, la abogada, volviera a existir. Y cuando él regresara, no encontraría a la esposa que dejó. Encontraría a la mujer que él mismo creó, con su mentira. Alguien que no perdona. Alguien que planifica. Alguien que aprende a usar la oscuridad como arma. El juego apenas comenzaba. 2 días después, supe que estaba de vuelta. Caleb había aterrizado esa mañana. Vi la notificación en el rastreador de equipaje compartido, uno de esos pequeños detalles que él jamás se tomó el tiempo de desactivar. Me reí. Todo lo que pensó que controlaba, en realidad, seguía bajo mis manos. Había tenido 48 horas para prepararlo todo. Cerré las cuentas conjuntas, transferí mis fondos personales a una nueva cuenta a mi nombre, y congelé las tarjetas que él solía usar, por conveniencia. También cambié las cerraduras. La casa que una vez fue su fortaleza, ahora era su jaula. El abogado que contraté, un viejo colega llamado Neil, fue claro. Con las pruebas que tienes, Michaela, lo tienes acorralado. No solo por adulterio, sino por malversación de fondos familiares. Si juegas bien tus cartas, no te puede quitar nada. Asentí en silencio. Ya no me movía el dolor. Me movía la precisión. Al mediodía recibí su primer mensaje desde el aeropuerto. Necesito hablar contigo. Ya sé que me delataste, ¿por qué hiciste eso? Lo leí varias veces, sin responder. Era curioso cómo su tono había cambiado. Antes, siempre tenía el control. Ahora, su voz sonaba, desesperada. A las 3 de la tarde escuché el motor de su coche en la entrada. El mismo sonido que durante años significó hogar, rutina, normalidad. Esta vez sonó como una amenaza que no me intimidaba. Me asomé por la ventana y lo vi bajar con el rostro hundido, el cabello despeinado, una maleta arrastrándose por el suelo. No traía la misma energía del hombre que se fue sonriendo al lujo de Dubái. Este era otro Caleb, arruinado, derrotado, reducido. Tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Luego golpeó la puerta. Michaela, abre. Tenemos que hablar, por Dios. Me quedé inmóvil, observándolo desde la ventana del piso de arriba. El hombre que alguna vez me hizo dudar de mi propio valor ahora parecía un niño rogando entrar a su propia casa. Después de un rato, dejé que tocara una vez más antes de abrir. Solo un poco. La cadena aún puesta. ¿Qué quieres, Caleb? Pregunté con una calma que lo desconcertó. Tú sabes lo que quiero. Todo esto fue un malentendido. Necesitamos hablar, aclarar las cosas. ¿Aclarar qué? ¿Las vacaciones con tu amante? ¿O el hecho de que tus hijos me mintieron para cubrirte? Su rostro cambió. No esperaba que lo dijera tan directo. Ni tan frío. Michaela, no, las cosas no son como crees. Me reí. Una risa seca, sin humor. No, Caleb. Las cosas son exactamente como creo. Porque tengo los vídeos. Los mensajes. Las reservas. Los boletos. Todo. Él tragó saliva. Su rostro se desmoronó. Por un momento pareció que iba a llorar. Por favor, déjame entrar. Los niños vienen conmigo, necesitan su casa. Levanté la vista y dije con firmeza. No. Esta ya no es tu casa. Legalmente, lo será pronto aún menos. Cerré la puerta. El golpe seco del cerrojo fue más poderoso que cualquier grito. Minutos después escuché su auto alejarse. No fui a la ventana. No necesitaba verlo más. Esa noche, mientras cenaba sola, recibí una llamada de mi hija. Su voz era insegura. Mamá, ¿por qué no dejas que papá entre? Dice que lo arruinaste todo. Respiré hondo antes de responder. Emma, cariño, hay cosas que no entiendes. Pero pronto las verás con tus propios ojos.
Solo quiero que sepas que no estoy enojada contigo. Silencio al otro lado. Luego, una respiración entrecortada. Papá, ¿te engañó? No contesté. No hacía falta. Después de colgar, abrí mi computadora y comencé la siguiente fase. Reuní todas las pruebas, los correos, los registros de transacciones, y los organicé en una carpeta etiquetada como divorcio, fase 1 minuto. Cada documento, cada foto, cada mensaje, era una pieza de un rompecabezas que él mismo había construido con sus mentiras. Mientras lo hacía, recordé su rostro en la puerta. Esa mezcla de arrogancia y miedo. Y me di cuenta de algo. El poder no está en gritar, ni en vengarse con rabia. El verdadero poder está en hacer que el otro entienda que ya no puede tocarte. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. El viento golpeaba las ventanas, y por un momento, entre sueños, escuché su voz suplicando mi perdón. Pero ya no me importaba. Al día siguiente, revisé mi correo. Uno de los socios del bufete me había escrito en secreto. Michaela, nadie lo había hecho caer así. No sé cómo lo lograste, pero todos aquí saben que fuiste tú. Y sinceramente, fue un placer verlo caer. Sonreí. La justicia no siempre llega por los tribunales. A veces llega en silencio, disfrazada de elegancia y precisión. El siguiente paso era más personal. No solo iba a quitarle su reputación. Iba a quitarle el control de su propio relato. Iba a exponerlo. Frente a los que más le dolían. Sus hijos, sus amigos, y el mundo que creía tener bajo su dominio. Y cuando él me mirara a los ojos, vería que no quedaba nada de la mujer que una vez pudo manipular. Solo quedaba Michaela. Y Michaela, ahora, sabía jugar sucio. 3 días después, Caleb volvió. No, solo. Venía con los niños. Vi el coche estacionarse frente a la casa. La misma casa donde cada rincón guardaba una mentira. Ellos bajaron del vehículo con paso inseguro, como si supieran que algo grande estaba a punto de suceder. Caleb tocó el timbre. Esta vez, abrí sin miedo. No necesitaba esconderme detrás de la puerta. Michaela, por favor, hablemos. Los niños merecen entender lo que está pasando. Tienes razón, respondí. Ellos merecen entender. Todos merecen saber la verdad. Lo invité a entrar. El aire en la sala era pesado, casi sagrado. Como si el universo contuviera la respiración antes del juicio final. Emma y Jake se sentaron en el sofá. Yo me quedé de pie frente a ellos, con una carpeta en la mano. Caleb me miraba, intentando leer en mi rostro algún rastro de compasión. Pero allí ya no había amor, ni rabia, ni tristeza. Solo determinación. Mamá, susurró Emma, ¿por qué no podemos volver a casa como antes? Tomé aire. Mi voz salió firme, clara, sin temblar. ¿Por qué no existe él, como antes? Porque lo que teníamos, era una mentira. Caleb dio un paso hacia mí, tratando de tomar el control. No hagas esto delante de ellos. Tú lo hiciste delante de todos, respondí. Solo que yo no lo sabía. Puse la carpeta sobre la mesa. De ella saqué varias hojas impresas, un teléfono, y una memoria USB. Esto, hijos, es la verdad. Y la verdad no necesita gritar. Caleb palideció. Michaela, por favor. No, Caleb. Ya tuviste tu turno. Conecté la memoria a la televisión. El vídeo comenzó a reproducirse. Grabaciones de la oficina. Fechas. Horas. Caleb y Vanessa. Sus risas. Sus besos. Su traición, proyectada en la misma sala donde alguna vez celebramos cumpleaños y navidades. Emma llevó las manos a la boca. Jake se levantó bruscamente. Papá, murmuró, sin poder mirarlo. Caleb intentó apagar la televisión, pero yo lo detuve. No toques nada. Es hora de que veas lo que hiciste.
Sin excusas, sin disfraces. El silencio fue insoportable. Solo se escuchaban los jadeos del vídeo y la respiración contenida de mis hijos. Cuando terminó, lo apagué con un clic. El sonido seco del control remoto pareció sellar algo definitivo. Esa es la persona que elegiste ser, Caleb. Y esa es la razón por la que no te abriré la puerta nunca más. Él se llevó las manos al rostro. Fue un error, una estupidez. No quería hacerles daño. No, Caleb. No fue un error. Fue una elección. Planeada. Repetida. Disfrazada de amor y compromiso. Y cuando creíste que no te vería, te llevaste incluso a los niños para convertir tu mentira en vacaciones. Emma rompió a llorar. Jake se fue al pasillo, incapaz de mirar a ninguno. Yo seguí hablando, con voz baja pero implacable. Tú me enseñaste algo muy valioso, que la gente revela quién es cuando cree que nadie la observa. Y tú, Caleb, te revelaste por completo. Saqué de la carpeta los papeles de la demanda. Los coloqué frente a él. Estos son los documentos. Ya los firmé. Mañana los presentaré en el tribunal. No hay marcha atrás. Él levantó la mirada, con los ojos vidriosos. ¿Y eso qué va a lograr, destruirme? Sonreí apenas. No, Caleb. Yo no necesito destruirte. Tú ya lo hiciste solo. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran. Se quedó en silencio. Ni un intento más de disculpa. Ni una palabra de defensa. Solo la vergüenza reflejada en los ojos de sus propios hijos. Me giré hacia ellos. Quiero que sepan algo. No los culpo. No los odio. Pero necesito que aprendan una lección que a mí me costó 40 años entender. Cuando alguien te hace creer que vales menos, no es amor. Es control. Y el amor verdadero no controla, no miente, no te abandona en tu cumpleaños para huir al lujo. Jake bajó la cabeza. Emma se acercó lentamente y me abrazó. Lo siento, mamá. Le acaricié el cabello. No tienes que disculparte. Solo prométeme que nunca dejarás que alguien te haga sentir invisible. Caleb miraba esa escena sin poder hablar. Sabía que ya lo había perdido todo. No solo a mí. A su familia. A su máscara. A su historia. Me acerqué a la puerta, la abrí y lo miré una última vez. Tus cosas están en el garaje. No vuelvas sin un abogado. Y la próxima vez que prometas un regalo, asegúrate de no ser tú quien termina envuelto. Cerré la puerta lentamente. Del otro lado, escuché su respiración entrecortada, el sonido de la maleta arrastrándose por el suelo, y el motor del coche alejándose por última vez. El silencio volvió, pero esta vez no dolía. Era paz. Me quedé mirando por la ventana mientras el cielo se teñía de naranja. Sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. La ligereza de saber que, por fin, era libre. No del matrimonio, sino de la mentira. Subí las escaleras, guardé los documentos en el escritorio, y antes de dormir, escribí en mi diario una sola frase. Hoy, Michaela nació de nuevo. Apagué la luz. Y en la oscuridad, supe que el resto de mi vida, esta vez, sí me pertenecía. El amanecer llegó sin ruidos. Por primera vez en meses, no desperté sobresaltada. No había mensajes, ni excusas, ni falsas promesas. Solo el silencio, y el sonido del viento moviendo las cortinas. Me quedé unos segundos mirando el techo, con esa sensación de vacío que llega cuando una guerra termina. No porque no haya más enemigos, sino porque ya no queda nada por perder. Bajé a la cocina. El aroma del café recién hecho me pareció distinto. Más limpio. Como si hasta el aire hubiese decidido empezar de nuevo conmigo. Mientras el agua hervía, observé mi reflejo en la ventana. Había ojeras, sí. Pero también había fuego. Un brillo que no recordaba haber visto antes. Durante años fui la esposa perfecta,
la madre responsable, la mujer que calla para no incomodar. Hoy, por primera vez, no quería ser perfecta. Quería ser real. Encendí mi laptop. Abrí un documento en blanco. Y escribí una frase que me tembló en los dedos. Lo perdí todo. Y sin embargo, sigo aquí. Esa frase se convirtió en el primer párrafo del libro que, sin saberlo, comenzaría a cambiar mi vida. No era un libro sobre él. Era un libro sobre mí. Sobre cada mujer que alguna vez fue engañada, subestimada o usada como sombra de otra persona. Escribía sin parar. Horas. Días. Semanas. Cada palabra era una herida que cerraba. Cada página, una versión antigua de mí que moría para dejar espacio a algo nuevo. El dolor dejó de ser un enemigo y se volvió un maestro. Aprendí que la tristeza, si la sostienes con coraje, se convierte en arte. Un día, sin pensarlo, subí un fragmento a redes sociales. Solo una frase. No todos los incendios destruyen. Algunos te forjan. El post se volvió viral. Miles de mujeres comenzaron a escribir, compartiendo sus propias historias. Algunas decían: gracias, Michaela. Pensé que estaba sola. Y en ese momento lo entendí. Todo el infierno que viví tenía un propósito. Convertir mi dolor en un espejo donde otras pudieran reconocerse y no sentirse rotas. Abrí un canal de vídeo, sin filtros, sin maquillaje. Solo yo, hablando frente a la cámara. Contando mi historia con la voz temblando, pero sin vergüenza. El primer vídeo se tituló: Así se siente cuando el amor te apuñala y tú aprendes a bailar con la herida. Al principio fueron 100 vistas. Luego 1000. Después, millones. El público no buscaba drama. Buscaba verdad. Y la verdad, era yo. Mi vida comenzó a transformarse. Me invitaron a charlas, a conferencias, a entrevistas. Yo, la misma mujer que una vez se sintió invisible, ahora hablaba frente a auditorios llenos. Cada palabra que salía de mi boca tenía el peso de todas las lágrimas que alguna vez escondí. Emma empezó a sonreír de nuevo. Jaque volvió a hablarme sin miedo. Y una noche, mientras cenábamos juntos, mi hija me dijo algo que jamás olvidaré. Mamá, me gusta la nueva tú. Sonreí. Porque en realidad, no era una nueva yo. Era la verdadera. Poco a poco, volví a sentir cosas que creía muertas. La risa, la música, el deseo. Salí a caminar bajo la lluvia, sin paraguas, solo para sentir la libertad mojarme el rostro. Y en medio de una de esas caminatas, lo vi. A Caleb. En un café, solo. Más viejo. Vacío. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Pero no hubo odio. Solo distancia. Como si hubiéramos sido personajes de un sueño que ya no tenía sentido recordar. Él bajó la mirada. Yo seguí caminando. Sin rencor, sin drama. Porque a veces, la venganza más elegante es simplemente no detenerte. Esa noche, escribí una última entrada en mi diario. Ya no busco cerrar heridas. Las dejo abiertas para que respiren, para recordar que sobreviví. El libro salió meses después. Se llamó La mujer que surgió del incendio. En la primera presentación, cuando terminé de leer un fragmento, la gente se puso de pie. No por la historia, sino porque cada uno de ellos había reconocido algo de sí en mis palabras. En ese momento, entendí algo profundo. El amor puede mentirte. La vida puede romperte. Pero si logras transformarlo en verdad, nadie vuelve a tener poder sobre ti. Respiré hondo, sonreí, y miré hacia el público. Ya no era la mujer que fue engañada. Era la mujer que aprendió a arder sin quemarse. Pasaron 2 años. Y cada mañana seguía pareciéndome un milagro. Ya no vivía en la misma casa. Vendí aquel lugar que alguna vez fue prisión disfrazada de hogar. Ahora, mi nuevo espacio era pequeño, lleno de luz,
con paredes blancas y plantas por todos lados. Nada lujoso, pero todo mío. Aprendí a disfrutar de las cosas simples. El sonido del lápiz sobre el papel. El olor del pan recién hecho. Las risas que nacen sin razón. Mi libro se convirtió en un fenómeno, pero eso ya no me importaba. El éxito no era el número de ventas, sino la cantidad de almas que me escribían diciendo: gracias por poner en palabras lo que nunca supe cómo decir. Viajar se volvió parte de mi vida. Ciudades nuevas, rostros desconocidos, historias distintas, pero todas compartiendo la misma herida universal, el amor que traiciona, la identidad que se rompe, y la fuerza que se encuentra al reconstruirse. A veces, en los aeropuertos, la gente me abrazaba llorando. Yo no era una celebridad. Era una prueba viviente de que se puede sobrevivir al colapso de todo lo que creías ser. Una tarde, en una charla frente a cientos de mujeres, alguien me preguntó: ¿qué le dirías a tu yo del pasado, si pudieras verla frente a ti? Me quedé en silencio. Lo pensé unos segundos. Y respondí con una sonrisa leve. Le diría: no trates de apagar el incendio, aprende a bailar entre las llamas. El público estalló en aplausos, pero dentro de mí, la frase no era una metáfora. Era la verdad. Porque el fuego que una vez me consumió, fue el mismo que me iluminó el camino. Esa noche, al volver a casa, abrí la ventana. La ciudad estaba dormida. Y el viento frío traía el eco de la lluvia sobre los tejados. Me serví una copa de vino y miré mis manos. Manos que un día temblaron por miedo. Hoy, firmaban libros, estrechaban manos, levantaban a otras mujeres. Tomé mi diario, ya gastado por los años, y escribí una última frase. Ya no temo a perderlo todo. Porque todo lo que necesito, vive dentro de mí. Apagué la luz y me dejé envolver por el silencio. Pero esta vez, no era el silencio del vacío. Era el silencio de la paz. Semanas después, recibí una carta sin remitente. Dentro, una hoja doblada con solo una línea escrita. Gracias por enseñarme que incluso los culpables pueden despertar. No había firma, pero reconocí la letra. Era de Caleb. Por un instante, me quedé inmóvil. Y luego sonreí. Porque entendí que el perdón no era para él. Era para mí. Solté la carta en el fuego de la chimenea. Las llamas la consumieron en segundos. Y mientras el papel se volvía ceniza, sentí que, al fin, todo estaba en su lugar. Miré el reflejo del fuego en el cristal de la ventana. Era hermoso. No por lo que destruía, sino por lo que transformaba. Respiré profundo. Y con una calma que solo llega cuando uno se ha enfrentado a todos sus fantasmas, murmuré: gracias, vida. Por quemarme hasta reconocer mi propia luz. El viento apagó la llama. Y el humo se elevó despacio, como si llevara consigo todos los restos de mi pasado. No lloré. No dolía. Solo sonreí. Porque entendí que el final no siempre es una puerta que se cierra. A veces, es una ventana que se abre hacia la libertad. Y así terminó mi historia. No con un adiós, sino con un renacer. Porque las mujeres como yo no desaparecen entre las ruinas. Nos convertimos en fuego. Fuego que no destruye, sino que ilumina. Fuego que no arde por venganza, sino por verdad. Fuego que, incluso cuando el mundo intenta apagarlo, siempre encuentra una forma de volver a encenderse. Y mientras las primeras luces del amanecer entraban por la ventana, supe que había llegado el momento de escribir algo nuevo. No una historia de dolor, sino una historia de libertad. El eco del fuego seguía allí, suave, constante, recordándome que sobrevivir no era el final. Era apenas el comienzo.